Gracias de corazón. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es 9 de julio. Un saludo entrañable a todos los argentinos. Ha venido una delegación argentina aquí esta noche al estudio. Martes 9 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9 en punto de la noche en Miami. Nos ven por todas partes. Ahora mismo nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero también simultáneamente varios canales digitales por todas partes. Hoy voy a conversar con un muchacho venezolano heroico, de textura heroica. Andrés Eloy Bueno, tiene apenas 23 años y hace 5 casi lo mataron los sicarios de la dictadura venezolana. Lo dejaron verdaderamente reducido a un guiñapo. Las fotos son demoledoras y él se ha recuperado y nos va a contar la tragedia que vivió solamente por reclamar libertad en su país de origen, Venezuela. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Yesenia González, a Carlos Zambrano, que nos ve en Quito, a Julián Camilo Jaramillo, que nos ve, me parece que en Colombia, está de cumpleaños, a Daniel Sandoval y Jessica, que nos ven también en Colombia, a Sandro Jornes, que me mandó un dibujito muy lindo, a Pablo Atuaje, mucha gente nos ve, y a George y Finita Brickenhorf, que están cumpliendo 58 años de casados ayer. George y Finita, les mando un abrazo. También están aquí Pilar Rodríguez, Luis Carlos Ospina, colombianos de Orlando, Florida, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar con el repaso acostumbrado de la actualidad, quería compartir con ustedes una buena noticia. Buena al menos para mí, no sé si para la literatura, pero es una buena noticia para mí. Y es que en 3 semanas, o un poquito más, el sábado 3 de agosto voy a estar de nuevo en una feria. Yo voy de feria en feria y no soy torero, soy escritor, voy de feria en feria literarias. Y voy a estar en la Feria del Libro de Lima, Perú, el sábado 3 de agosto a las 6 de la tarde, presentando un libro de cuentos. Yo hasta ahora, y ya tengo 54 años, y he publicado un puñado de novelas, quizá más de 15, no me había atrevido a publicar un libro de relatos. Este es mi primer libro de cuentos. Relatos todos humorísticos, descaradamente humorísticos. Esta es la portada del libro. Se titula Yo soy una señora, que va muy bien con quien yo soy, ¿verdad? Efectivamente, yo que estoy casado con Silvia, que la amo profundamente, que soy padre de 3 hijas, soy también una señora. En mis extravagancias y en mis manías y en mis hábitos y en mis apetencias, soy una señora. Y además el título se explica porque la mitad de los relatos están narrados en primera persona, voz femenina. Nunca antes me había atrevido a escribir desde la mirada de una mujer. La otra mitad están narrados en primera persona, voz masculina, que es más fácil siendo yo hombre, ¿no? Pero siendo hombre, escribir como una mujer es un desafío no menor. No sé si lo habré sorteado, pero creo que el libro ha salido más o menos divertido y estaré presentándolo en Lima el sábado 3 de agosto a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. Yo soy una señora. Bien, vamos a la actualidad. No sé si el título le va a gustar a mi madre, pero en fin, ya encontraré la manera de hacer las paces con ella. Mi madre, por cierto, es un gran personaje en varios de los relatos, ¿eh? En muchos relatos está mi madre allí, que es siempre una presencia enormemente risueña, hilarante, impredecible, pero proclive al humor, ¿no? La inteligencia, me parece a mí, cohabita con el humor, ¿no? Viajan juntas, son compañeras de viaje. Bueno, alguien que está siempre reñido con el humor, que es gris y solemne, que es burocrático y odioso, es el ignorante dictador venezolano Maduro. Cuando Maduro aparece en televisión pública venezolana es como cuando Kim Jong-un lanza un misil seminuclear en Norcorea. O sea, de todas maneras va a hacer daño, ¿no? Al medio ambiente, a la inteligencia del planeta, a los venezolanos. ¿Qué sujeto tóxico este Maduro? Los diálogos que se desarrollan en la isla de Barbados a partir de ayer lunes, 8 de julio, estuve informándole a él, diálogos de paz con la oposición venezolana.
insistiendo, así como el que insiste en sembrar la tierra 1, 2, 3 veces hasta que se da, yo insisto en el diálogo 1, 2, 3 veces hasta que se dé con resultados para la paz del país. Ya basta ya de este conflicto inútil que han tratado de meter al país con el bloqueo, las agresiones, la guerra económica, la guerra eléctrica. Ya basta ya. Lo que el dictador entiende como paz es en realidad una claudicación de la oposición. Lo que el dictador pretende es que la oposición se resigne a estar siempre en la oposición, se comprometa a no salir a manifestarse en las calles y acompañe como una comparsa al poder tiránico que ejercen Maduro y los usurpadores y sus secuaces. Esta es la paz que quiere Maduro. Es una paz que equivale a una rendición moral. Es la paz del secuestrador que quiere que su rehén esté calladito, que no haga mucho ruido, que no grite y que se vaya acostumbrando. Después de todo, dice el secuestrador, yo le doy de comer, no 3 veces al día, 1 vez al día, y me preocupo de que no se me muera del todo, ¿no? Pero él se tiene que ir acostumbrando a no ser libre. Esta es la paz que quiere Maduro. Que la oposición termine de rendirse, que ya se ha rendido bastante, dicho sea de paso, y se resigne a no ocupar el poder nunca, ¿no? Y a estar en un rincón, confinada allí en la penumbra, ocupando un lugar absolutamente marginal del poder en Venezuela. Esta es la paz que quiere el dictador. Y todos los diálogos son entonces preñados de farsa, de embuste, de trampa. Porque lo que quiere el dictador no es que se respete la voluntad del pueblo. Lo que quiere el dictador, desde luego, y a eso aspiran sus diálogos embusteros, es perpetuarse en el poder a despecho de lo que quiere el pueblo y de lo que tal vez quieren algunos líderes valerosos de la oposición. Ha arrancado el proceso de diálogo con la oposición venezolana, con la participación del gobierno de Noruega en la isla de Barbados, nuestra hermana Barbados aquí en el Caribe. Así que es auspicioso este encuentro espiritual. Tengo reportes de el jefe de la delegación venezolana en los diálogos de paz con la oposición venezolana, reportes también bastante auspiciosos de la jornada que hubo el día de hoy. Bueno, yo insisto en que esto no lleva a buen puerto, esto no tiene ningún sentido. A los criminales hay que derrotarlos y luego hay que juzgarlos y luego hay que encerrarlos en un calabozo. Maduro pertenece a ese pelaje, a esa laya. Es un criminal. Si uno se sienta a dialogar con los criminales y los respeta como si tuvieran igualdad moral con la parte dialogante, entonces uno se está rindiendo moralmente, ¿no es cierto? O sea, la DEA no se sentó a dialogar con el Chapo, no lo capturaron y lo metieron preso. Y Maduro y Cabello son los chapos venezolanos, no hay nada que dialogar con ellos y es una pena que el presidente Guaidó no lo vea así. Yo no creo en el diálogo con Maduro. Yo creo en la democracia, creo en la libertad, creo en los derechos humanos. Él no cree en nada de eso. Él no es un demócrata, él no es un liberal y él no respeta los derechos humanos. Un dictador, es un genocida, es un torturador, es un neocomunista. Entonces su agenda es dialogar para burlar la democracia y la libertad, dialogar para evitar que se respeten los derechos humanos. Por lo tanto, ese es un diálogo profundamente inmoral. Y quien se aviene a ese diálogo está siendo deliberadamente o desprevenidamente un compañero de viaje de la dictadura, un colaboracionista despistado de ella, de la satrapía bananera de Maduro. Maduro, por supuesto, está contento con el diálogo, le sirve, aturde a la oposición, la divide, la confunde, le hace creer que es absolutamente imposible derrotar al dictador y en cierto modo me parece a mí que se desinfla la oposición cada vez que erróneamente se sienta a dialogar con el analfabeto dictador Maduro, que dice que la agenda es de 6 puntos. Bueno, establecí contactos
con el gobierno de Noruega, y el gobierno de Noruega hizo lo que ya se conoce, un conjunto de acercamientos. Con su ayuda y apoyo establecimos una agenda de 6 puntos. Debe saber Venezuela, no se dejen engañar por corrientes falsas de opinión. Hay muchas cosas que hay que informar de esa mesa, esperemos que se informe oficialmente, pero yo puedo adelantar, hay 6 puntos de trabajo. Y en esos 6 puntos está la visión de todo el país, las necesidades y los temas de necesidad nacional. Pero desde luego el dictador no representa al país, el dictador representa a una ínfima minoría, a una ínfima y repugnante minoría. Él no representa más del 10 o 12% de los venezolanos. Y no hay que hablar de 6 puntos, ni de 4, ni de 3, hay que hablar de un solo punto. Y ese punto es: Venezuela tiene que recuperar la libertad. Para ello hay que derrotar a Maduro y removerlo del poder. Y una vez logrado ese primer y tan arduo objetivo, entonces con un árbitro electoral confiable, convocar a unas elecciones limpias y que el pueblo emita su veredicto y elija un presidente. Y entonces Venezuela no tendrá un gobierno acanallado, tendrá un gobierno decente, surgido de la voluntad popular. Ese es el único punto que hay que dialogar con Maduro. ¿Será posible que él lo acepte? ¿Será posible que él, siendo un neocomunista, siendo un enemigo de la democracia, lo acepte y entregue el poder? Desde luego que no, no va a ocurrir. Y es por eso una gran ingenuidad que la oposición diga: vamos al diálogo una vez más. Se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados para establecer una negociación de salida a la dictadura. Por medio de este comunicado, la oposición venezolana confirmó su participación en el encuentro con el oficialismo esta semana en Barbados. La reunión promovida por Noruega retoma las conversaciones iniciadas en Oslo durante mayo, negociaciones que fueron interrumpidas tras la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien, según la oposición venezolana, falleció luego de ser torturado mientras estaba detenido, acusado de presunta conspiración contra el presidente Nicolás Maduro. Guaidó nos dijo que no iba a dialogar y ha terminado dialogando, tanto o más de lo que dialogó en su día Julio Borges en Santo Domingo. O sea que en ese sentido para mí ha sido una profunda decepción el presidente constitucional Guaidó. Por otro lado, ¿qué sentido tiene ir a dialogar en Barbados? Que está, sí, bastante cerca geográficamente de Venezuela, pero si van a dialogar, y el diálogo, como es obvio, favorece a la tiranía de Caracas, que dialoguen directamente en Caracas, ¿no? Digo yo, ya no se esfuercen en viajar a Barbados o antes a Oslo, Noruega. O sea, esos desplazamientos, ¿a quién engañan? ¿O qué objetivo persiguen? ¿Por qué en Barbados exactamente? No tiene sentido ninguno. El diálogo es un triunfo de la dictadura y es una rendición, aunque sea transitoria, de la oposición. Y por otra parte, el dictador Maduro hoy por la tarde criticó rencorosamente a la señora Bachelet. La señora Bachelet ha dejado descontentos a la dictadura de Venezuela por un lado y a la oposición más insobornable por el otro, ¿no? Maduro dice que la señora Bachelet ha esparcido mentiras en su informe. Cosa que tú dices, primero yo no siento ninguna presión. El informe de la señora Bachelet es un informe más, hecho por su oficina de gente muy enemiga de Venezuela y de la Revolución Bolivariana. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Creo que dio un paso en falso. Yo creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. No, eso no es verdad, no se lo han dictado desde Washington, lo ha escrito ella y lo ha leído con cuidado y a Maduro le molesta. No es verdad que el informe diga mentiras, y yo lo he leído. El problema con el informe es que no dice todas las verdades que tendría que atreverse a decir. Lo que dice es cierto, pero queda corto, es insuficiente. No se atreve a llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, no se atreve a decir que Maduro es un dictador. Y me parece que no hace falta una gran osadía moral para decir que en Venezuela hay una dictadura. Y la señora Bachelet se inhibe. Y de hecho, cuando estuvo en Caracas, llamó presidente a Maduro y no a Guaidó. De modo que en eso, la señora Bachelet hace lo mismo que los noruegos.
desconoce la autoridad legítima de Guaidó, que es ponerle una zancadilla, y reconoce todavía como presidente a Maduro, que es darle un espaldarazo moral. O sea que a mí la señora me ha decepcionado, no por mentir, sino por no decir toda la verdad, con todas sus letras y con los puntos sobre las íes. Ella desde Ginebra, además, no corre ningún riesgo diciendo la verdad. No encuentro yo razones por las cuales ella tendría que actuar de esta manera deliberadamente pusilánime, diría yo. Esta es otra crítica que hace el dictador Maduro a la señora Bachelet. Dice que Elliot Abrams le mandó el informe y ella lo firmó sin leerlo. Sé de las presiones de Elliot Abrams personales contra la Bachelet y cedió a las presiones. Quien cedió a las presiones fue ella. Y Venezuela no siente ninguna presión. Un papel mal escrito que no expresa la verdad de Venezuela es rechazado por el mundo, como ustedes han visto el rechazo mundial a ese informe. Lo lamento porque yo lo recibí con buena voluntad y no quiso escuchar ni ver la verdad de Venezuela. No quiso. Lamentable. Paso en falso. Bueno, quien es rechazado por el mundo es Maduro, ¿no? No la señora Bachelet. La señora Bachelet genera controversia, pero quien es rechazado masivamente por los países libres y por los demócratas del globo es Maduro, ¿no? Que es un dictador bastante repugnante, bastante hediondo, ¿no? Todos los dictadores son deplorables, pero Maduro es un dictador infinitamente estúpido y con una capacidad perniciosa, nociva, también infinita. Es decir, siempre puede hacer más daño y todos los días encuentra la manera de hacer más daño. Y sus damnificados son, por desdicha, las personas más desamparadas, más desposeídas de Venezuela. Los que tienen recursos se fueron. Los que tienen juventud, bríos y salud se fueron caminando. Los que se quedaron, que son los débiles, los vulnerables, estos son los que más sufren. Muchos de los cuales además creyeron en su día, hace 21 años, en Chávez, ¿no? Y se encuentran luego con este gigantesco desengaño. Enrique Iglesias, que es un hombre, no el cantante, por cierto, no el hijo de Julio Iglesias. Ustedes dirán, ¿qué hace Enrique Iglesias en Caracas? Abogando por la democracia. No. Enrique Iglesias, el hijo de Julio, es un cantante de un éxito global. Y es muy listo como su padre y es encantador, acá lo queremos mucho. Pero hay otro señor que se llama Enrique Iglesias, que es un veterano diplomático uruguayo, me parece. Uruguayo, Enrique Iglesias. Y entonces ha ido a Caracas a tratar de hablar con Guaidó. Yo no sé cuál es su agenda. Representa al grupo de contacto de la Unión Europea. En fin, tengo un gran respeto, lo conozco, Enrique Iglesias, un gran respeto intelectual por él, es un hombre muy brillante, pero me temo que represente al ala de la Unión Europea que no ve con mucha simpatía a Guaidó, o sea, al ala socialista de la Unión Europea, que quiere llevar al redil a Guaidó. Entonces lo quieren convencer de que es como una oveja negra, descarriada. Muchacho, entra en razón, comprende que Maduro, en fin, no hay manera de usar la fuerza, porque usar la fuerza es una gigantesca inmoralidad. Estamos todos en contra de la fuerza. El único que la puede usar, dicho sea de paso, es Maduro, ¿no? Él sí la puede usar. Él puede secuestrar, torturar, matar, pero nosotros somos buenos. Entonces nosotros solo tenemos que hacer discursos almibarados, azucarados. ¿Entiende esto, Juan Guaidó? Ese no será el predicamento de mi amigo Enrique Iglesias. Ojalá yo esté equivocado. ¿Iglesias cree que haya posibilidad de elecciones presidenciales en Venezuela? No voy a hacer, lamentablemente no puedo hacer declaraciones. Perdónenme. ¿Qué opina del informe de la alta comisionada para los derechos humanos, señor Iglesias? No voy a hacer declaraciones. ¿Cómo lo han recibido en Venezuela? Bien. No siempre me reciben bien. No el muro. Porque hacia atrás, por favor. Por favor, sí, claro. Por aquí, doctor Iglesias. Esta noche. Por aquí. Es un hombre muy mayor, merece todo el respeto, pero si no va a hacer declaraciones, entonces ¿para qué va a Caracas? Digo yo, ¿no? O sea, si tiene miedo de hablar ante la poquita prensa libre que hay ahí, entonces ¿para qué va? Es decir, da la impresión de que es un hombre con miedo, da la impresión de que es un hombre aterrado de decir dos palabras que puedan incordiar a la dictadura. No voy a hablar, no voy. ¿Para qué va? Es una presencia fantasmagórica. Si no va a decir nada en Caracas, entonces que se quede en su cómodo exilio. Yo creo que él vive en Madrid, o que le mande un email a Guaidó, o que lo llame por teléfono, ¿no? Que le diga, mira, yo te aconsejo que hagas esto o lo otro. Pero si uno va a la boca del lobo y uno es intocable, como lo fue la señora Bachelet y como es Enrique, estos son intocables.
Con ellos no se va a meter la dictadura, se mete con los muchachos, como se metió con mi invitado de hoy, con Andrés Eloy Bueno. Con ellos no se van a meter. Entonces ellos se podrían permitir decir 2 o 3 cositas en nombre de la libertad y la democracia que dicen defender, ¿no? Cuando no dicen lo que hay que decir, ¿a quién favorecen, me pregunto yo? ¿Favorecen al pueblo oprimido? No, porque el pueblo oprimido no tiene voz, está silente, lo han amordazado. Favorecen al opresor. El opresor lo que quiere es que los visitantes le tengan miedo, ¿no? Sean muy comedidos. Y esta es la impresión que me da al ver el paso así sigiloso y asustadizo de Enrique Iglesias en Caracas. Vamos a la publicidad, luego seguimos repasando la actualidad, después voy a conversar con el activista venezolano, un muchachito de apenas 23 años, que fue vilmente masacrado por los matones de Maduro en febrero de 2014. Yo no sé cómo sobrevivió este muchacho. Antes les recuerdo que para comer rico aquí en Miami, ayer me olvidé de hacer la mención que era lunes y tocaba, pero venía llegando de California, habíamos sufrido 2 terremotos, todo seguía temblando en mí. Yo soy una señora, como dice mi libro. Y las señoras tenemos, después de los 50 años, temblores y estupores. Entonces a mí me tiembla todo me tiembla, siempre. Soy un hombre trémulo o una señora temblorosa. Y de hecho, cuando estaba con mi hija, Zoe, en el hotel en Los Ángeles, eran las 10:30 de la mañana, y estábamos subiendo a desayunar. Y de pronto se empieza a mover todo y yo pensé, me voy a desmayar. Esto es lo primero que uno piensa ya cuando uno es grande, ¿no? ¿Será que me ha venido un vaído, un mareo, me voy a desmayar? Y luego entendí que no, que era el edificio que estaba bailando un mambo bailó, de Pérez Prado bailó el edificio. Yo le decía a los gerentes del hotel, pero ¿por qué se movió tanto? Y me decían, es la tecnología antisísmica. Pero era como el edificio en patines, una cosa de loco, ¿no? Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en directo. En un ratito voy a hablar con un muchacho venezolano, activista, libertario, Andrés Eloy Bueno, que fue masacrado por la dictadura en 2014, le dejaron el rostro desfigurado y sobrevivió para contarlo, ¿no? Su testimonio será muy valioso. Sigamos, por favor, ténganme paciencia repasando un ratito más la actualidad porque quería compartir con ustedes algunas de las cosas que dijo el presidente constitucional Guaidó. Estaba aparentemente presuroso, llevaba apremio para reunirse con Enrique Iglesias. Querido Juan Guaidó, yo le voy a hablar desde el corazón y como un amigo y admirador, pero le voy a decir lo que pienso de verdad, porque los amigos no somos adulones, ¿no? Cuando el amigo se convierte en un adulón, entonces ya no sirve a la amistad. Fíjese, cuando usted, por ejemplo, manda delegados a Noruega o ahora a Barbados, no solo se equivoca, sino que pierde el tiempo. Son días perdidos. Cuando usted se reúne con Enrique Iglesias, que no lo reconoce a usted como presidente legítimo, así como Noruega tampoco lo reconoce a usted pierde el tiempo. No lo digo para ofender a Enrique Iglesias. Yo sé que es un conversador encantador, yo he conversado con él. Te puedes quedar 3 horas hablando con él, de historia, de política, de artes. Realmente brillante. Pero usted está perdiendo el tiempo. Y cada día que usted pierde el tiempo, primero socava su credibilidad. Es decir, menos y menos venezolanos van a seguir confiando en usted. Y segundo, aleja el objetivo que todos perseguimos, que es derrotar a la dictadura. La dictadura lo que quiere, querido Juan Guaidó, es que usted siga perdiendo el tiempo. Y usted está perdiendo el tiempo ya de una manera profesional. Todos los días lo veo usted apurado, corriendo a una pérdida de tiempo. Un gran escritor argentino que yo admiro mucho, se me acaba de venir esa frase, que se llama Rodrigo Fresán, que vive en Barcelona, escribió, todos somos pérdidas de tiempo en constante movimiento. La gran frase, ¿no? No sea usted, querido presidente Guaidó, una pérdida de tiempo en constante movimiento. No se mueva tanto para hablar con gente que a usted no lo reconoce como presidente. Si yo estuviera en sus zapatos, a mí usted no me reconoce como presidente constitucional, yo no me reúno con usted. No me reúno con usted, yo me reúno con la gente que está de mi lado, ¿Quién está de su lado? 50 y pico países, comenzando por Estados Unidos. No se reúna usted con Noruega, que no lo reconoce, y que va de la manita de Cuba,
ni con Enrique Iglesias, que tampoco lo reconoce, y que habla como piensan los socialistas españoles, que quieren que Leopoldo López esté calladito en la embajada, que no dé entrevista. Reúnase usted con Trump, no pierda el tiempo más. Está usted perdiendo el tiempo, querido señor Guaidó. Yo discrepo cuando él dice tenemos que jugar en todos los terrenos. No se puede jugar en todos los terrenos. El único que ocupa todos los terrenos es Dios, que es omnipresente. Pero él, cuando está en un terreno, ahora está en el terreno del diálogo, está en ese terreno, entonces descuida otros territorios, otros ámbitos. Viajar, reunirse con Trump, reunirse con Trudeau, con Macron, con Merkel. Esos son los terrenos en los que él tendría que estar jugando. Pedir una ayuda internacional con el uso de la fuerza. En ese terreno yo no lo veo jugando. Entonces se distrae y pierde el tiempo en otros ámbitos. ¿Es confiable Noruega? Por favor, fíjense. Los dos gobiernos que propiciaron la rendición moral del Estado de Derecho colombiano ante los terroristas de las FARC fueron Cuba y Noruega. Estos fueron los dos. Comenzaron en Oslo, luego lo movieron a La Habana. Así como ahora con Venezuela. Comenzaron en Oslo, lo han movido a Barbados. ¿Quién ganó en ese acuerdo de paz? Ganaron los terroristas. Pero fíjense esta lección interesante, ¿eh? Y yo lo dije acá con la necedad, con la terquedad que me caracteriza. Es imposible convertir a un terrorista neocomunista o comunista de viejo cuño, como Iván Márquez, el colombiano Iván Márquez, o como Timochenko, en un demócrata, en un hombre de paz y en un hombre de bien. Es imposible. Al final ellos que tuvieron la oportunidad, Iván Márquez de ser senador, Timochenko de ser congresista, ¿qué eligieron? Eligieron seguir siendo terroristas. Márquez pasó a la clandestinidad hace un año, más de un año. O sea, no quiso posesionarse como senador. Le pareció que no, que esa no era su vocación. Su vocación era seguir siendo un terrorista, un tiratiros. Y se fue al monte. ¿Qué ha hecho Timochenko? Primero siguió siendo un narco. Y cuando lo pillaron y lo pusieron injustamente en libertad, con ese tribunal travestido de jueces oportunistas que nombró Juan Manuel Santos, un gran felón a la democracia colombiana, también pasa a la clandestinidad Timochenko y quizá ha huido ya de Colombia. Entonces, así como no es posible convertir a un terrorista de la FARC en un demócrata de bien, tampoco es posible convertir a un dictador neocomunista, genocida, narcotraficante como Maduro en un demócrata de bien. Esa operación moral, de reforma y adesentamiento moral, no es humanamente viable. Va a ser siempre un dictador neocomunista, genocida, narcotraficante. Siempre, hasta el último de sus días. Entonces yo me pregunto, ¿pero en qué está pensando? ¿En qué está pensando Guaidó cuando cree que con el patrocinio de Noruega van a amansar como si fuera un corderito a Maduro? De prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega tras la segunda reunión de Oslo. Sin embargo, la mayoría de los detalles acerca de lo que está sucediendo aquí en Barbados se ha mantenido completamente hermético para proteger los avances de este tercer diálogo. Por ahora, las fuentes locales hablan de que el Hotel Hilton sería la sede de estas conversaciones, pero el gobierno de Noruega ni tampoco las partes han confirmado esta información. Es una pérdida de tiempo, una absoluta pérdida de tiempo. Y nunca falta un tonto, un oportunista que quiere salir en los periódicos. Los políticos tienen esa obsesión, quieren salir siempre a los periódicos. El problema es que terminan saliendo en las páginas policiales, ¿no? Esto no estaba en su cálculo, digamos. Entonces, el presidente recientemente electo de Panamá, yo no tengo nada contra Panamá, al contrario, me encanta citar a Panamá como un ejemplo bueno, aleccionador, de que la fuerza a veces hay que usarla para derrotar a una narcodictadura. Y así ocurrió en Panamá en diciembre de 1989, gracias a Bush papá, que en paz descanse. O sea que, al contrario, yo creo que Panamá es un caso de estudio en las universidades para decir, sí, la fuerza se usó, sí, invadieron Panamá. ¿Y cómo está Panamá ahora, 30 años después? Una democracia impecable, sin militares. No más golpes, no más conspiraciones, no más narcos. Perfecto, está perfecto. Podría estar mejor, todos podríamos estar mejor. Bueno, el presidente de Panamá, el señor Cortizo, se ofrece como mediador. Bueno, yo creo que lo que él quiere, por supuesto, es quedar, seguramente está aspirando a ganar el Nobel de la Paz también, como Santos, ¿no?
Pero no hay nada que mediar entre la dictadura y la oposición, no hay nada que mediar. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, rechazó una hipotética invasión militar a Venezuela para llevar a cabo un cambio de gobierno. En esa ocasión, ofreció la mediación de su país para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana lleguen a un acuerdo para finales de este año. Siento, y lo digo con toda sinceridad, que los tiempos en este momento son los tiempos apropiados para llegar a una solución integral, negociada y democrática. Agregó que una acción militar llevaría muchas muertes y que podría ser extensa. Bueno, llevaría mucho. Estos son unos bobos, ¿ah? Son unos bobalicones, son unos tontorrones, ¿no? Llevaría muchas muertes. ¿Y cuánta gente muere todos los días en Venezuela? Los niños desnutridos, los viejitos, las señoras, de hambre o por falta de atención médica. Esas muertes no las contamos. Y sin contar las muertes violentas callejeras por homicidios. Es una frivolidad y una ignorancia oceánica decir que si usamos la fuerza apropiadamente para liberar a Venezuela, eso va a provocar violencia. No, eso va a detener la violencia y va a salvar a Venezuela de la sangría de hace décadas. Por eso es que yo me irrito con los tontorrones que no entienden que a veces los líderes, pero claro, hace falta Churchill, ¿no es cierto? Hace falta Roosevelt, hace falta Truman incluso, ¿no? Pero hacen falta estadistas que conozcan la historia, ¿no? Bush papá era un estadista, no el hijo, el papá. Para comprender que cuando la libertad está amenazada, cuando la libertad está en jaque, y en Venezuela no está amenazada ni en jaque, está pisoteada, hay que usar la fuerza en nombre de la libertad. O sea, la libertad tiene un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Yo no sé si el señor Guaidó lo tiene claro. Él dice ha rendido frutos. Yo no veo los frutos. ¿Cuáles son los frutos, querido presidente Guaidó? El informe de la señora Bachelet, a mí no me parece que eso sea muy fructífero. No va a cambiar en nada la ecuación de poder. Ha irritado levemente al dictador y a sus secuaces, pero ningún informe de la señora Bachelet va a tumbar a Maduro. O sea, no seamos cándidos, ¿verdad? Y ningún discurso del presidente Guaidó en la Asamblea Nacional, que no los ve el pueblo llano, va a tumbar a la dictadura. Guaidó tiene unas pocas cartas que jugar para no seguir perdiendo el tiempo. Y yo veo que no está jugando ninguna de ellas. Ninguna. Y tiene 2 o 3. No tiene más, ¿eh? Y el problema de perder el tiempo, insisto, y aquí voy a la pausa y luego viene Andrés Eloy Bueno, el problema de perder el tiempo es que pierdes también credibilidad. Y la gente que antes te veía como un redentor o como una luz o como una esperanza, de nuevo ve que se instala la tiniebla, ¿no? Vamos a la publicidad, luego voy a conversar con el activista venezolano, un muchachito, fue masacrado por la dictadura, Andrés Eloy Bueno. Bueno, nuestro invitado esta noche se llama Andrés Eloy Bueno, es un joven venezolano, tiene apenas 23 años, y él salió a protestar en febrero de 2014 y lo masacraron, verdaderamente lo masacraron. Lo recibimos con un aplauso muy cariñoso. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Cuéntanos qué pasó en febrero de 2014, por favor, Andrés Eloy. Bueno, como un estudiante más que estaba comenzando la universidad, en febrero del 2014, cuando comenzaron las protestas, el 12 de febrero exactamente, que mataron a Basilda Costa, pues era un deber moral salir a protestar, a defender la libertad de Venezuela. ¿En qué universidad estabas? En la UNEXPO. Yo era estudiante de ingeniería. En ese momento ya Maduro era usurpador por 1000 razones, pues es colombiano, estamos hablando de elecciones fraudulentas, entonces desde ese momento estamos defendiendo la libertad de nuestro país. Sí. No podíamos quedarnos en casa y bueno, decidí salir como muchísimos otros compañeros. Afortunadamente, aunque lo que viví fue bastante grave, pues puedo estar aquí contándolo la noche de hoy. Claro, te pudo costar la vida, ¿no? Estamos hablando de Geraldine, de Basil, de muchísimos otros más que cayeron, que quedaron allí en el asfalto y no pudieron contarlo. ¿Cerca de ti cayeron? El 12 de febrero Basil cayó cerca de mí, en la calle Élite de Chacao. ¿Cómo lo mataron? Con un tiro, con un disparo. ¿Dónde?
En el pecho. ¿Puedo compartir con la audiencia las fotos que me mostraste? Sí, por supuesto. Esta es la primera foto del rostro de nuestro invitado, poco después de que casi se lo quemaran por completo, ¿no? A ver si tenemos la otra. Mira cómo te dejaron la cara, por Dios. Terrible. ¿Por qué te hicieron ese daño? ¿Qué barbaridad, qué dolor habrás sufrido? ¿Cómo te hicieron ese daño? Mira, básicamente es obvio decir al día de hoy que cualquiera que alce la voz, por más baja que sea esta voz, en contra del régimen es un enemigo desde el primer momento. Ese día estábamos en la Plaza Altamira el 14 de febrero justamente con un grupo de amigos, decidimos celebrar el Día de la Amistad allí en ese lugar, defendiendo nuestra patria. Y estos esbirros, con total alevosía, yo tenía la franela de mi universidad, quizás vieron que era un dirigente estudiantil de allí. Sí. Y decidió uno de esos guardias acercarse, quitarle el seguro a una bomba lacrimógena, un gas, y me lo pegó en la cara. Ese gas al parecer estaba contaminado, era un gas vencido, no se sabe, no llegamos al fondo de qué era exactamente el químico. ¿Cuán cerca te lo pegó? En la cara, me hizo olerlo. En realidad yo caí desmayado en ese momento, porque es bastante fuerte. Claro, te quemó la cara con el gas. Me quemó la cara. Tu sensación era que te la había quemado. Total, al momento. Sin embargo, solamente estaba enrojecido. Fue una quemadura bastante atípica, porque durante 3 días fue empeorando. Ese día yo llegué a mi casa y únicamente tenía el rostro rojo. Sin embargo, ¿podías ver? Tenía nublada la visión. ¿Te dolía respirar? En ese momento no, pero al despertar fue increíble porque me vi en el espejo y ya tenía la mitad del rostro con ampollas. Lo estamos viendo, ¿no? Ya básicamente comenzaba a tener sensación en la garganta, como una gripe fuerte, no podía respirar bien, no entendía qué era lo que pasaba. Ese día había otra protesta. Básicamente me eché bloqueador solar y salí nuevamente. Cuando llegué a mi casa en la noche estaba mucho más grave y esa noche muchísimo peor, es decir, duró 3 días empeorando. Al tercer día tenía el cachete totalmente inflamado, el ojo no lo podía abrir, el ojo izquierdo, las fosas nasales estaban totalmente obstruidas, de verdad que no podía respirar nada bien. Pudo haberte costado la vida, por supuesto. Totalmente, porque los médicos decían que por la obstrucción que había en las fosas respiratorias, eso podía seguir incrementando y por supuesto paraba, valga la redundancia, en un paro respiratorio. Te salvaste casi de milagro, ¿no, Andrés Eloy? Así es. Estás aquí, ahora vives aquí, has venido hace poco más de un año. ¿Cómo fue el tratamiento médico? Me contabas que tu padrastro es médico y que él te ayudó mucho, que te pudieron atender en tu casa. Sí, muchísimo. Era sumamente grave porque las clínicas en ese momento, todas las clínicas grandes de Caracas estaban colapsadas. De heridos. No se podía tener acceso. Recuerdo una clínica que quedaba cerca de Altamira, que era donde estaba mi seguro médico y mis médicos de confianza, no podía tener acceso por las guarimbas, por la constante represión. Sí. Entonces en mi casa hubo casi que mi cuarto habilitarlo como una habitación de hospital, con aire acondicionado a cierta temperatura, con personas, con enfermeras y con mi padrastro cuidándome cada cierto tiempo y haciéndome curas que la verdad eran bastante fuertes. ¿Cómo te curaron? ¿Qué tomaste? La verdad es que durante 30 días no podía salir de mi habitación porque cualquier polvo podía infectar la herida. Las heridas. Sí, entonces era algo muy salubre, las sábanas las cambiaban diariamente. Por supuesto, cuando dormía amanecía sucio por la quemada. Tuvieron que traer crema fuera del país porque ya en ese momento había problemas para habilitar todo eso. Pero hicieron un trabajo espectacular. Hicieron un gran trabajo. Yo también tengo que agradecerle a 2 personas, que es a Natalie y a Norbelis. Por seguridad me reservó su apellido. Mejor, claro, pero que con un trabajo de láser y con otros procedimientos, la verdad que se abocaron bastante. Y bueno, el día de hoy ya no tengo casi marca porque fue bastante grave. Me alegro por ti, y ahora eres un hombre libre. ¿Por qué te seguiste? Déjame salir de una duda. En febrero de 2014, cuando virtualmente te matan y te incendian la cara, te calcinan la cara, ¿en esos días era que Leopoldo López se iba a entregar? Sí, un tiempo después. Esa entrega un poquito después, ¿no? Es importante decir que las protestas del 2014 no llegaron a nada porque acabaron en un diálogo. Sí, exacto. Acabaron en un diálogo meses después. Sí. Por supuesto, cientos de muertos después, cientos de detenidos. ¿Y ese diálogo fue en Caracas? Ese diálogo fue en Caracas. Fueron a Miraflores. Así es.
Yo recuerdo a prominentes líderes de la oposición con sus micrófonos hablándole a Maduro. Y en ese momento no representaban a la ciudadanía como no lo están haciendo ahora. Qué bien dicho. ¿Y qué, a ver, tú que eres memorioso, qué líderes opositores fueron a ese diálogo? Por supuesto que estaba Enrique Capriles Radonsky, es la primera figura que me llega. No debió ir. Maduro le había robado la elección un año antes. Por supuesto que no. Estamos hablando de que el fraude electoral en Venezuela viene continuado desde el 2004. Correcto. Nosotros tenemos pruebas que se han llevado a las instancias del mundo que en su momento con un Tribunal Supremo de Justicia fuerte y cuando las leyes en Venezuela de verdad se puedan hacer valer, todos los actos del 2004 son totalmente nulos en Venezuela. Sí. Porque estamos hablando de fraude fuerte. ¿Qué otros líderes fueron a dialogar? Yo me imagino que tú te habrás sentido traicionado. Totalmente. ¿No? Te habían quemado la cara y unos meses después estaban casi todos, no todos, casi todos. Totalmente. ¿Qué otros fueron? La verdad es que no recuerdo muy bien. Creo que estaba Henry Ramos Alup y si no fue en representación estaba de acuerdo. Pero algo importante. Estaba Ledesma, creo. No estoy seguro. Yo creo que sí. Ok. ¿Pero no María Corina? No estaba María Corina Machado. Bien por ella. Sí. Aunque no estuviesen sentados en esa mesa de diálogo, todos lo apoyaron. Entonces, el hecho de sentarse o no en una silla y no repudiarlo públicamente como se tenía que hacer, te hace cómplice. Es dignificarlo. Así es. Y además traiciona a muchachos como ustedes que estaban entregando sus vidas en las calles. Totalmente. Y la traición viene, ¿sabes? Hubo un momento muy importante que cuando en las elecciones del 2012, que también fueron elecciones fraudulentas, obviamente. Entre Chávez y Capriles. Octubre de 2012. Sí. 7 de octubre, exactamente. Yo recuerdo ese día con bastante enojo, si se puede decir, porque las principales protestas que surgieron en Caracas, lo hice con un grupo de amigos en Altamira. Comenzó porque había un luto completo en Venezuela. Había un luto muy grande en Caracas porque todos sabíamos que esas elecciones habían sido ganadas por la oposición. Sí, seguro. Y no podíamos quedarnos de brazos cruzados y sencillamente decidimos agarrar unas pancartas de Capriles y salir a defender lo que él no estaba defendiendo, básicamente. Eso fue un caos, se unió muchísima gente estaba de acuerdo con ese estilo de protesta. Nos apoyaron, trancamos muchas avenidas. Y unas horas después salió Capriles diciendo... Vayan a sus casas. Peor todavía, que los que estábamos ahí eran enviados del régimen, porque no le estaban haciendo un favor a él. Desde ese momento se nota cierta... Hay que llamarlas las cosas por su nombre, complicidad o colaboración. Sí. Qué valioso tu testimonio, ¿no? Porque tú has estado allí. Sí es. Y entonces uno se siente burlado, se siente defraudado. Totalmente. Como dices tú estabas defendiendo a Capriles, pero Capriles no se defendía a sí mismo. Y no dejaba que lo defendieran. Claro. Tenemos que ir a la primera pausa contigo, después seguimos con Andrés Eloy Bueno. Te voy a preguntar por qué te fuiste, has hecho muy bien en irte, y cómo ves las cosas desde acá ahora. Ha venido Andrés Eloy Bueno, que es un activista venezolano que le quemaron la cara en 2014, sobrevivió para contarlo y es un héroe por la libertad de su país. ¿Por qué te quedaste unos años más en Venezuela, Andrés? Bueno, la verdad es que estoy aquí sin planearlo. La verdad es que yo me veía viviendo en Venezuela y muriendo en Venezuela. ¿Pudiste continuar tus estudios de ingeniería? No los terminé, tuve que salir del país antes de terminarlos. Básicamente porque el tema de que un estudiante normal que en ese momento no se dedicaba fuertemente a la política, sencillamente salía a alzar la voz como un ciudadano más y ser tratado como un delincuente sencillamente me hizo cambiar la visión y te hace pensar que uno debe radicalizar su protesta a veces, uno debe alzar la voz más fuerte. Entonces ellos quisieron callarme y lo que hicieron fue totalmente diferente. Cuando te recuperaste de los daños provocados en tu rostro, ¿volviste a manifestarte en las calles? Por supuesto. Es más, sin recuperarme, como ya no podía salir a actuar, básicamente yo era el centro de operaciones. Me tocó llamar a compañeros y decirle a madres que estaban presos. O sea, ¿seguiste resistiendo? Por supuesto, siempre en resistencia. Yo creo que esa es la clave de todo. ¿Y en tu casa tu familia te apoyaba o te pedían que lo dejaras? Es una decisión difícil porque aunque mi mamá nunca me frenó, Sufría, obviamente, claro, yo soy papá. Sufría mucho al verme salir, sin embargo nunca me lo prohibió porque sabía que de igual manera lo iba a hacer. Claro, ¿ella está allá?
ella está en Venezuela. Allá, pues estará tan orgullosa de ti. ¿Hubo algún evento que precipitó tu salida final de Venezuela o fue una larga cadena de eventos? Sí, hubo un evento fuerte luego de la captura de Óscar Pérez. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Luego de esa captura, básicamente yo estaba perteneciendo a un movimiento fuerte de resistencia y me tocaba canalizar mucha información bastante fuerte, que sencillamente me estaba afectando por muchísimos aspectos personales. Ya no podía salir a la calle porque comenzaba a sentir ataques de pánico, comenzaba a sufrir crisis de ansiedad bastante fuertes en Venezuela. No era para menos, hombre. Sí, total, porque todo mi equipo había tenido que salir en situaciones bastante fuertes unos meses antes de Venezuela, huyendo de un día a otro. Entonces, como yo no era la cabra visible del movimiento, sencillamente me tuve que ocupar de varios asuntos fuertes. Y el capitán Óscar Pérez, que fue además asesinado cuando se había rendido, ¿tú lo conociste o trabajabas cerca de él o conspiraban juntos? No lo conocí en persona, pero por supuesto que pertenecíamos al mismo estrategia de lucha, por decirlo de alguna manera. ¿Y lo ayudabas? Por supuesto. Ayudabas. Fue increíble cómo los mataron, ¿no? Fue increíble y totalmente desgarrador. Sí. Desgarrador en muchos aspectos. Se habían rendido, ¿no? Y de la dirigencia política en ese momento opositora, no hubo apoyo de esa manera de lucha. Fue totalmente, fue decepcionante, porque desde hace muchísimo tiempo sabemos que la salida es democrática. No hay nada más democrático que utilizar la fuerza en estos momentos en Venezuela. Claro, exacto. Un aplauso para Barcelona. Claro. ¿Por qué? Me voy a morder la lengua y te voy a preguntar, ¿por qué no hay nada más democrático que usar la fuerza para el advenimiento de la democracia? Por supuesto, básicamente porque es lo que quiere toda la población venezolana. Claro. Sin importar el estrato social, desde la parte más pobre de Venezuela hasta el estrato más rico, desde el estrato más educado hasta el que tiene poca educación, sabe que la única salida a la dictadura, a la narcodictadura venezolana, es por la fuerza. Claro. Por supuesto que cada uno hace su escenario, cada uno lo ve de una manera diferente, pero nosotros debemos remar, los que estamos aquí, o los que tenemos alguna opción de trabajar para que eso se logre, debemos hacerlo. Sí. Y tenemos que dar ese poder ciudadano. El poder ciudadano es bastante fuerte, baby. Sí, Sabes que nuestra Constitución, en su artículo 5 y 70, nos da ese poder. Sí. Cuando... El poder de rebelión, de insurgencia. Por supuesto. Claro. Y es un poder vinculante. Cuando los políticos no hacen lo que deben hacer, nosotros, a través de asambleas de ciudadanos, podemos ir hasta el fin del mundo, como ciudadanos organizados, a solicitar lo que se debe solicitar. Y en eso es lo que vamos a hacer. Bueno, has dicho grandes verdades y las has dicho además con un aplomo espectacular. Ahora bien, yo te pregunto, tenemos una coincidencia, hay que usar la fuerza porque estamos frente a una dictadura que se mantiene en pie debido a que usa la fuerza, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si nosotros somos muy buenos, muy idealistas, muy pacíficos, los malos que usan la fuerza hay que nos maten, nosotros solo vamos a dar discursos, bueno, ya sabemos cómo termina eso. ¿Qué tipo de uso de la fuerza aconsejarías tú? Hay varios escenarios, ¿no? Así es, así es. Yo pienso que nosotros los venezolanos y los ciudadanos del mundo que quieran ayudarnos en esta lucha debemos plantearnos esto como una película. Cualquier película va a parecer de ficción hasta que no la hagamos realidad. Yo pienso que Nicolás Maduro debe ser una operación quirúrgica. Esa operación quirúrgica que saque no solo a Nicolás Maduro, hay piezas clave. Héctor Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y algunas otras fichas que puedan molestar en ese juego político. Y también es muy importante resaltar políticos opositores que le sigan el juego a esto, porque en una posible transición van a estorbar. Has dicho Héctor Rodríguez y no Jorge Rodríguez, me ha sorprendido. Sí, fíjate, Héctor Rodríguez. ¿Por qué has dicho Héctor Rodríguez? Yo a Héctor Rodríguez lo tengo en el radar hace mucho tiempo y sé de buena fuente que los cubanos lo están entrenando para ser el delfín de Maduro. Mucho ojo con él, ¿eh? Así es, porque es alguien que tiene muchas similitudes con Chávez. Es alguien de mucho verbo. Habla bonito, no está demasiado manchado. Así es. Entonces sería la cara perfecta para esta fulana transición electoral, que es a lo que quiere, a lo que está planteando un sector opositor en Venezuela. Ahora, tú has dicho intervención quirúrgica. Cuando hablas de eso, ¿te refieres a que Estados Unidos entre y salga como hizo con Bin Laden? Por supuesto, puede ser Estados Unidos, fuerzas policiales privadas,
o puede ser hay muchísimas estrategias de llegar a esa operación quirúrgica. Sí. Esa operación quirúrgica va a ser un estallido social bastante fuerte. Es importante que tener varias cosas presentes y varios tratados internacionales, porque el chavismo está blindado con un gobierno paralelo que aunque se corte la cabeza, eso va a continuar funcionando, que no fue básicamente lo que pasó con Chávez. Estamos hablando de consejos comunales, comunas, gobernaciones, alcaldías, concejalías, todo esto manipulado desde hace mucho tiempo, que aunque caiga Maduro, esto va a seguir. Por supuesto que el estallido de violencia que va a ocurrir luego de que se corte esa cabeza, que se debe cortar, vamos a necesitar ayuda externa muy fuerte para poder canalizarlo. Yo coincido plenamente contigo. A mí me encantaría que Estados Unidos, y no tienen que ser tropas militares de élite, pueden ser fuerzas policiales de la DEA. Así es. Si el Departamento de Justicia expide unas órdenes de arresto, se trata de una dictadura narcotraficante, etcétera, ¿no? Hay un montón de pruebas y testimonios, en fin. Si eso no ocurriera, porque Trump no lo ordena o porque el Departamento de Justicia no expide la orden de arresto, lo que fuera, ¿no crees tú que Guaidó puede todavía jugar la carta de ir a Miraflores? Yo no considero esa carta viable ahorita. ¿Por qué? Porque no creo que tenga resultados, la verdad. ¿El pueblo no lo acompañaría? No sabría decirte si el pueblo lo acompañaría o no. El día de hoy te diría que no lo acompañaría. ¿Crees que ha perdido un poco de totalmente. Imagen, de totalmente credibilidad? Yo que reconozco profundamente al presidente Guaidó, porque básicamente estamos llamando ilegítimo a Maduro desde que usurpó la presidencia la primera vez en el 2013. Sí, tú te has jugado la vida además, ¿no? Totalmente. Reconozco al presidente Guaidó, lo reconozco como nuestro presidente interino, sin embargo no me siento totalmente identificado con las decisiones que ha tomado últimamente. ¿Por qué? ¿Lo del diálogo ha sido un error? Por supuesto, para mí ir al diálogo es jugar con la vida, es jugar con Rufo. Es decir, decidió pararse del diálogo. Es una nueva traición, ¿no? Él decidió pararse del diálogo por la muerte de Acosta Arévalo. Acosta Arévalo no ha resucitado el día de hoy. Y Rufo no tiene la visión el día de hoy. ¿Por qué decidir hoy sentarse? Estamos hablando de las mismas condiciones por las que decidió pararse un fulano de diálogo, hoy están dadas. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Yo no encuentro una respuesta racional. ¿Qué gana? No creo que gane mucho. Yo creo que si el objetivo es la libertad, debemos ir de frente con la libertad. Claro. Él es el presidente el día de hoy. A mí creo que todavía no se lo ha creído. Porque a los militares se le dan órdenes. Uno tiene que crear gobierno. Hay muchas acciones de presidente que Guaidó el día de hoy no ha tomado, que todavía está a tiempo de hacer, le quedan 6 meses. Pero una de ellas, y yo estoy hablando desde la ignorancia, yo no he estado allá, yo no sé cómo respondería la gente, es hacer lo que hicieron los hermanos musulmanes cuando tumbaron a Mubarak en el Cairo, en Egipto. Es decir, no vamos a salir a marchar 3 horas y nos volvemos a nuestras casas, no. Vamos a ir a Miraflores, vamos a acampar, vamos a hacer 1 millón o 1,5 millones y no nos vamos a rendir hasta que caigan. Y vamos a hacer tantos que no nos van a poder disparar. Ahora, ese escenario es demasiado cinematográfico, no es tan claro en la realidad. Yo no lo veo viable el día de hoy. No lo veo nada viable el día de hoy. El que sabe esto eres tú, no yo. Por todas las fuerzas. En Venezuela estamos hablando de fuerzas terroristas bastante graves. Estamos hablando de invasión china, de invasión islámica. O sea, ¿tú crees que sí dispararían aún siendo 1 millón de manifestantes? Totalmente. Y creo que pueden ir a bombardear. Creo que pueden utilizar fuerzas muy fuertes en contra de la población. Y aparte de eso, la población que está hoy en Venezuela no es la población del 2014 tan resteada con la libertad. Estamos hablando de una población que está pasando hambre, que no tiene medicina. Estamos hablando de una población bastante sumisa. Que no creo que con lo cual todos los caminos nos llevan a cierto grado de ayuda internacional, de uso de la fuerza con ayuda internacional. Por supuesto. Todos los caminos nos llevan a eso. Todos los caminos. Yo creo que todas las opciones están sobre la mesa, pero todas las opciones bélicas. Por lo tanto, Guaidó debería ir a Washington. Sí, debe solicitarlo formalmente. ¿Cuánto antes? Por supuesto. ¿No? Y nosotros lo apoyaríamos totalmente en esa línea de conducta. Porque para que todas las opciones militares estén sobre la mesa, hay que desplegar la mesa. Yo no veo la mesa siquiera. Yo tampoco. La única mesa que yo veo ahora es una mesa de diálogo en Barbados. Así es. Esa mesa no nos sirve. Y no nos representa como ciudadanos. Claro. Regresamos con Andrés Eloy Bueno después de la pausa. Bueno, ha sido para mí una entrevista muy valiosa la que he tenido la suerte de hacerle esta noche a Andrés Eloy Bueno. Una entrevista que no voy a olvidar.
Andrés, ¿tú sueñas con volver a Venezuela? ¿Tú vas a volver cuando sea libre tu país? Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Y vas a hacer política, ¿no? Espero hacer política en Venezuela. Me parece que has nacido para eso, ¿ah? Sí. ¿Qué líder político te representa en este momento, si alguno? Quizá María Corina Machado pueda tener afinidad con ella. Sin embargo, siento que también puede ser un poco más fuerte en su discurso y en sus acciones. Yo creo que un político lo representa más que el hablar, lo que hace. Lo que hace. ¿Y qué podría hacer que no ha hecho? Pedirle ayuda a la comunidad internacional. Sí, ir a la Casa Blanca, exactamente. Así es. Sí. Yo veo que ella no sale en la foto nunca al lado de Guaidó, no sé por qué. Es triste que se segmente una parte de la población, que se prefieran sentarse o fotografiarse con Henry Ramos Alup. Claro, y en todo caso, si Guaidó va a dialogar, que dialogue con María Corina. Así es. No con los representantes de Maduro. Así es. Sí. Y entonces tú has fundado un movimiento político. Así es. Ético más que político. Es un movimiento ciudadano. Sí. Ciudadano político, pero no partidista. Porque yo siento que en esta lucha por la libertad de Venezuela debemos quizá quitarnos un poco el tema ideológico para luchar todos y remar en esa dirección. Sin duda eso es necesario en estos momentos. El primer objetivo es ser libres. La libertad de Venezuela. La libertad de Venezuela partiendo de unos términos bastante claros. Por ejemplo, el tema de tratar al PSUV y al chavismo como una banda criminal. O sea, eso es irrestricto. Sí, eso no es ideología, eso es crimen, claro. Eso es crimen organizado. Claro. El que cree en el socialismo, créeme que en Venezuela tiene bastantes partidos para elegir. Sin embargo, no se puede dar ninguna cabida al chavismo dentro de ninguna elección en Venezuela. Y partiendo de ahí se puede comenzar un diálogo y un debate. Y entre otros aspectos, la ciudadanía tiene el deber moral de actuar y de remar y conquistar su libertad. Al final del día, el verdadero poder lo tienen los ciudadanos. Así es. No los líderes políticos de este lado o del otro, no los militares, son los ciudadanos. Así es, y tenemos la fortuna de que nuestra Constitución en su artículo 5 y 70 nos da ese poder vinculante, nos da ese poder que a través de asambleas de ciudadanos podemos ir hasta el fin del mundo a solicitar lo que por cualquier otra atadura no hace. Sí. Me queda un minuto. ¿Qué consejo le darías a Guaidó que no hayamos dicho hasta ahora? A Guaidó le diría que escuche a la ciudadanía, que escuche a la ciudadanía organizada, porque de verdad habemos muchísimas voces que queremos, que lo reconocemos, que cuando se juramentó vimos en él una luz, pero siento que es una luz que se ha quedado a mitad del camino. Siento que el día de hoy a mí no me representa. ¿Y a Maduro qué le dirías en 30 segundos? A Maduro no le diría nada, más bien actuaría en contra de él. Sí, claro. Hecho, no palabra, ¿no es cierto? Así es. Sí. Yo le diría a Maduro, es hora ya de que acompañes a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Me encantaría. Sí. Te apoyo en esa línea. Sí. En el infierno más abrasador. Toca ahora que ellos sufran el calor oprobioso e injusto que te impusieran. Así es, se lo merecen. Un aplauso para Andrés Eloy Bueno. Brillante. Tienes un gran futuro político. Gran futuro político. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Ha muerto hoy, 9 de julio precisamente, el expresidente argentino Fernando de la Rúa. Que en paz descanse y que los dioses lo recompensen con el descanso de los justos. El argentino Fernando de la Rúa falleció el martes en Buenos Aires. A sus 81 años se encontraba hospitalizado en muy grave estado por una descompensación cardíaca y renal. De la Rúa terminó sus días más despreciado que odiado por los argentinos, que lo recuerdan como el presidente que abandonó la Casa Rosada a bordo de un helicóptero en 2001, dejando un país en llamas. Perteneciente al ala más conservadora de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, llegó a la presidencia en 1999, postulado por una coalición de centroizquierda, haciendo gala de una imagen parca y austera, en contraste a la del por entonces saliente mandatario Carlos Menem. Dijo el locutor, era despreciado y odiado. Yo no lo odié ni lo desprecié, yo lo respetaba. No fue un ladrón como los Kirchner, ni un demagogo como ellos. Fue un hombre de honor, y así lo recordó hoy el presidente Macri. Quiero saludar a la familia de la Rúa en este día tan doloroso para ellos. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa,
un dirigente bien intencionado, una buena persona. Así que todo mi cariño para la familia de la Rúa. Mis condolencias a su mujer, a Inés, a sus hijos, sobre todo a Antonio y a Hito, que son tan queridos amigos. Mi sentido pésame. Regresamos después de la pausa. Para terminar, les recuerdo que el sábado 3 de agosto estaré en Lima, en la Feria del Libro de Lima, a las 6 de la tarde. Sábado 3 de agosto, 6 de la tarde, presentando este librito. Yo soy una señora. Es un libro de relatos humorísticos, la mitad de los cuales están narrados como mujer, en primera persona, voz femenina. Yo creo que es un libro bastante divertido. Estoy muy contento de haberlo terminado. Nos vemos en la Feria del Libro de Lima, sábado 3 de agosto, 6 de la tarde. Y gracias a todos por haber venido. Hemos tenido un público excepcional y a ustedes por vernos donde quiera que estén. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.